¿Qué tal? Bienvenidos a El País en Europa. Estamos en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, y está con nosotros Esteban González Pons, eurodiputado, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo y portavoz de la delegación del PP en el Parlamento Europeo. Esteban, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Quisiera que empezáramos hablando de la noticia que sin duda está marcando no solo la actualidad española, sino la actualidad de toda Europa. Ya hace unas semanas que llegó aquí Carles Puigdemont, y quería preguntarte a ti, como una persona que trabaja aquí, que tiene la visión privilegiada de poder ver esta crisis desde el centro de la política europea, ¿cuál es la percepción en este momento? Bueno, la llegada de Puigdemont primero fue una sorpresa, porque Puigdemont no es un exiliado, es un fugado. En segundo lugar, fue una incomodidad, causó incomodidad a todos los que aquí estaban el que este personaje decidiera instalarse en Bruselas, en Bélgica. Incluso creó alguna contradicción interna relevante en el gobierno belga. Y hoy cada día se le entiende menos. Hoy se está convirtiendo en parte del paisaje y además en un personaje muy incomprendido. Nadie entiende que esté en Bélgica haciendo campaña electoral en Cataluña. Esteban, has hablado del concepto de exiliado. Hay otros conceptos que están circulando por Europa que se han convertido en una fuente de problemas para los representantes públicos españoles, porque tú te ves obligado a responder si hay exiliados en España, si hay presos políticos. ¿Está ya más aclarada esta situación? ¿Hay mucha información falsa de este tipo circulando por Europa? En Europa, debo decir que impresionaron las imágenes del 1 de octubre. Nada más. Europa, la opinión pública europea vio con la misma alarma que vimos nosotros, porque a nadie le gustó ver aquellas imágenes. Vio con alarma aquellas imágenes, nada más. La opinión pública europea no ha tratado el tema de posibles presos políticos en España, no ha tratado el tema del exilio, ni siquiera le ha dedicado una línea a la posibilidad de que Puigdemont sea un refugiado. Todo el mundo tiene claro que España es una democracia consolidada, que el Estado de Derecho en España funciona, y no ha habido ninguna duda a ese respecto. El debate de los presos políticos es un debate catalán que no ha pasado los Pirineos. ¿Qué reacciones te llegaron entonces de aquellas imágenes del 1 de octubre? A nadie le gustó verlas y crearon preocupación, porque es verdad que fueron manipuladas, es verdad que hubo muchas imágenes falsas, es verdad que hubo muchos medios de comunicación no españoles que fueron engañados, pero también es cierto que costaba explicar lo que muchos ciudadanos de la Unión Europea estaban viendo. Fue el momento más difícil, digamos, que en el debate que ha habido en el seno de las instituciones europeas sobre la crisis catalana. Precisamente hablas de la manipulación de algunas imágenes y de informaciones que no eran correctas o que respondían a vídeos de 2011, 2012. ¿Has notado entonces un aumento de informaciones falsas, sobre todo en medios que no son españoles, sino que se han hecho ecos de informaciones, noticias, titulares publicados en medios, por ejemplo, procedentes de Rusia, que es algo que hemos cubierto en El País? Sin extenderme, la preparación de las noticias falsas fue anterior al referéndum. En el referéndum lo que hubo fue una eclosión, después del referéndum hubo una eclosión de noticias falsas que previamente ya se habían estado elaborando. Es entonces cuando se produce una reacción, no solo del gobierno de España, sino también de los medios de comunicación españoles en favor de la verdad. Y hoy en día yo creo que no hay medio respetable en Europa que admita una noticia falsa proveniente de Cataluña. Digamos que a las noticias que provienen de Cataluña, los medios serios de Europa le pasan ahora mismo un control de calidad, porque no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que la Generalitat de Cataluña o el entorno independentista les da gato por liebre
a los medios internacionales. Cataluña no ha sido el único ámbito en el que estos medios han difundido noticias falsas. Yo creo que hemos visto el mismo nivel de actividad en el Brexit, en las elecciones alemanas. ¿Te preocupa el hecho de que dentro de un tiempo esta maquinaria de injerencias, de desinformación, pueda centrarse en España, pero en otros ámbitos, como unas elecciones generales o cualquier otro tipo de decisión política que afecte a toda la nación? Debo decir que la comisión, bajo la supervisión de Mogherini en el área de Relaciones Internacionales, tiene un departamento dedicado exclusivamente a seguir las noticias falsas que provienen, entre otros lugares del mundo, de Rusia. Y dentro de esa unidad hay gente trabajando específicamente en las noticias falsas provenientes de Rusia en relación con Cataluña. La primera detección que tienen documentada es de 2016 y tiene que ver con una noticia falsa que se hizo circular a través de los medios de comunicación rusos, según la cual Cataluña, no España, Cataluña iba a reconocer la independencia de la República de Crimea. A partir de ahí hemos leído en medios rusos y visto distribuir por las redes noticias como en Cataluña el español se enseñará como lengua extranjera, o la entrevista con algún eurodiputado independentista que afirmaba abiertamente que en Cataluña el ejército estaba presionando estaba dañando a la población civil, o que miembros de la seguridad española se habían infiltrado entre los manifestantes independentistas para provocar un enfrentamiento armado. Pero, Esteban, hemos informado en El País de este departamento que depende del Alto Comisionado para la Representación Exterior de la Unión Europea, de Federica Mogherini. Uno de los problemas es que no tiene una financiación específica. ¿Tú crees que esto se va a solucionar? ¿Estás al tanto de esta falta de fondos del departamento? Estoy al tanto y se va a hacer un esfuerzo para dotarlo de más fondos, como ocurre con el departamento similar que tiene la OTAN, que tampoco recibe un flujo de fondos suficiente para el trabajo que hace, pero no estamos hablando de una preocupación de futuro. Hay que recordar cómo las redes rusas influyeron en el Brexit. Hay que recordar que la financiación del partido de Marine Le Pen en Francia proviene íntegramente de bancos rusos, cómo en las elecciones presidenciales francesas se produjo un filtrado masivo de correo electrónico de Emmanuel Macron a solo unos días de las elecciones, o cómo en Holanda, por desconfianza hacia la posible injerencia de redes rusas, el recuento en las últimas elecciones generales se hizo manualmente y se evitó el recuento electrónico. Luego hay que estar muy atentos, hay que estar preparados. Lo que ha ocurrido con Cataluña y las noticias falsas provenientes de redes rusas no es una excepción en Europa y no tiene por qué ser el último ataque que la democracia española sufra de redes de países que no son democráticos ni aspiran a que se consoliden las democracias. Hablabas de este centro de la OTAN, que está afiliado con la OTAN, pero no depende del comando central de la OTAN, que recibe aportaciones individuales de países como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido. ¿Crees que sería una buena idea que España se uniera a él para protegerse de esta maquinaria de desinformación? Sí, pienso que España hoy tiene razones suficientes como para adherirse a este centro de la OTAN y solicitar o esperar que la OTAN nos proteja también de este tipo de ataques, como está protegiendo ya a otras democracias consolidadas en Occidente. Y una pregunta que nos hacen mucho, Esteban, y que, bueno, realmente es lógica, ¿no? En El País hemos informado abundantemente de la injerencia rusa en la crisis catalana, y mucha gente me pregunta, y yo creo me gustaría que tú también opinaras sobre este asunto. ¿Qué interés puede tener Rusia en que Cataluña se independice de España? Ninguno. Lo que tiene interés Rusia es en desestabilizar la Unión Europea. La Unión Europea es el principal competidor de Rusia, de la Rusia de Putin, no de los rusos,
Putin y del gobierno de Putin, no solo en lo económico, principalmente en lo ideológico, principalmente en lo moral. Somos el espejo que refleja un mundo diferente al que Putin quiere construir. Por eso, allá donde la Unión Europea está sufriendo, es donde las redes que se dedican a desestabilizar democracias actúan. No es que tengan mayor interés en la independencia catalana, solo es que la independencia catalana rompe la Unión Europea, por eso les interesa. Como les interesó el Brexit, porque rompía la Unión Europea, como les habría interesado un triunfo de Marine Le Pen, porque rompía la Unión Europea, como les habría interesado un triunfo de Wilders en Holanda, porque rompía la Unión Europea. Les interesa todo aquello que deshaga lo que la Unión Europea representa y apoyan al independentismo catalán en este momento, porque el independentismo catalán hoy significa lo mismo que Wilders, lo mismo que Le Pen y lo mismo que el Brexit. ¿Alienta también entonces, en base a lo que estás diciendo, alienta a Rusia la eurofobia? Es decir, la idea de que Europa o la Unión Europea, que Bruselas es un sitio decadente, burocrático, en el que nada funciona, en el que todo está bloqueado. ¿Tú crees que muchos de estos mensajes que recibimos en realidad, no solo en toda Europa, sino en todo el mundo, provienen en gran parte de esta maquinaria de desinformación? Sin ninguna duda, las extremas derechas y las extremas izquierdas de Europa tienden a desinformar sobre lo que la Unión Europea representa. Hay muchas críticas muy justificadas a lo que en Bruselas se hace bien y lo que no se hace tan bien, pero la crítica destructiva, que lo que busca es separar a los ciudadanos de la única vía política que puede salvarnos en el futuro, que es la unidad de los europeos, esa proviene de quienes son enemigos de Europa. Y hay enemigos de Europa dentro y fuera de la Unión. Hay que pensar que la Unión Europea hoy es una isla democrática en el mundo, que estamos rodeados por Rusia, por Turquía, que tenemos en el oeste el Brexit, y que más allá los Estados Unidos hoy están gobernados por Donald Trump y el gran competidor de todos se llama China. Es decir, hoy la Unión Europea es una excepción de cultura democrática en el planeta, y todo lo que sea permitir que se diluya, que se destruya, es aceptar nuestra derrota. ¿Ves este trabajo a favor de la desintegración de la Unión Europea en funcionamiento también dentro del Parlamento Europeo? Quiero decir, ¿hay grupos o diputados de los que se sospeche que funcionan no al dictado de Rusia, pero digamos como caballo de Troya de estos intereses? Digo, en toda Europa. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que yo no hablaría tanto. Hay diputados prorrusos que representan a minorías rusas, por ejemplo, en las antiguas repúblicas bálticas. Estonia, Letonia y Lituania. Sí, pero yo no hablaría tanto de intereses rusos como de connivencia de aquellos que en la extrema derecha y en la extrema izquierda quieren destruir Europa con otras potencias no europeas a las que también les gustaría que la Unión Europea fracasase como proyecto. Llama la atención, por ejemplo, como cada vez que se ha producido un debate sobre independentismo catalán, quienes aplauden y alientan el debate son los grupos de Farage, de Le Pen, por un lado, los independentistas flamencos, y por el otro lado los grupos de extrema izquierda, los grupos prorrusos, los grupos excomunistas. No obtienen respaldo en el centro de la Cámara, donde están los conservadores británicos, los populares, los liberales, los socialistas, incluso una buena parte de los verdes. Lo apuntaba también porque hace un par de semanas el prestigioso think tank Atlantic Council norteamericano publicaba un estudio de dos investigadores radicados en España, analizando la maquinaria de desinformación rusa en casi todos los países de Europa Occidental, y mencionaba que ve cierta actividad a favor del punto de vista prorruso en el grupo de Podemos, no solo aquí en Europa, sino también en España. Y ellos llegaban a llamarle caballo de Troya. Nosotros publicamos esta información en El País y hubo muchas reacciones ante esta afirmación, que, como digo, provenía del Atlantic Council. ¿Tú crees que esto obedece a la verdad, que puede haber cierta actividad a favor de los intereses del Kremlin por parte de diputados de Podemos? No me consta. Lo que puedo decir es que Rusia está demasiado lejos físicamente de España como para que en España seamos realmente conscientes de la amenaza que representa.
cuando tú intentas explicar en nuestro país que en las repúblicas bálticas temen una inminente invasión rusa, la gente cree que no estás hablando en serio. Aunque después añadas que nosotros tenemos cazas de combate desplegados en las repúblicas bálticas para ayudarles a defender su espacio aéreo de los rusos, la gente cree que no hablas en serio. Pero es la pura verdad, es el problema que tenemos por estar en una organización tan grande y tan dispar, tan alejada en unos puntos de otros como es la Unión Europea. Los países del norte no sienten como una amenaza la inmigración económica, que los países del sur sí ven. En cambio, los países del sur no vemos como una amenaza a Rusia, y sí lo es. Pero Rusia no va a invadir Europa con tanques. Rusia, si puede, lo que hará es hacer que la Unión Europea fracase como proyecto. Y para ello la mejor arma que tiene es la desinformación y la crisis que estamos viviendo del valor de la verdad en los medios de comunicación. Entroncando con esto, tú siempre has sido un gran defensor de las nuevas tecnologías, incluso de tus años en el Senado español, eras un gran defensor de la implantación de las nuevas tecnologías para la comunicación, no solo interpersonal, sino también con los políticos y demás. ¿Tú crees que, dado el contexto actual, en España somos conscientes también del mal uso que se puede dar a las nuevas tecnologías? ¿Estamos suficientemente protegidos? Ya no hablo simplemente de Rusia, sino en general, de ataques como phishing, hacking. ¿Somos conscientes y estamos lo suficientemente protegidos ante estas amenazas? En España seguimos viviendo dentro de un microcosmos. Los españoles estamos poco abiertos a la información que viene de fuera y muy interesados en nuestra información local. De hecho, no es frecuente que lo internacional interese a nadie en España. Dentro de este microcosmos informativo en el que vivimos los españoles nos falta mucho conocimiento sobre lo que realmente está pasando en el mundo. Yo lamento muchas veces que en política nuestros pequeños debates sustituyan a los grandes debates que se están produciendo fuera de nuestras fronteras. Uno de ellos es este. Deberíamos los españoles estar en este momento planteándonos cómo vamos a recibir y compartir la información en el futuro. Y deberíamos desconfiar de las redes sociales mucho más de lo que lo hacemos. Para un ciudadano español, algo leído en Twitter es verdad por el mero hecho de que se ha leído en Twitter, igual que para mi abuela, algo visto en televisión era verdad solo porque lo había dicho la televisión. Sí, el contexto está cambiando sin duda. Por acabar, una última pregunta. Se acerca el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, y el día posterior, el día 7 de diciembre, los grupos independentistas catalanes están intentando movilizar a una gran cantidad de gente con un mensaje hacia la Unión Europea y de denuncia de la actuación del Estado español en contra del pulso independentista. ¿Te preocupa lo que pueda pasar aquí en Bruselas ese 7 de diciembre? No, porque los independentistas catalanes se han salido ya del marco de la foto. Antes del referéndum había muchos políticos europeos que creían que formaban parte de la familia. En el mes que ha transcurrido han mostrado su verdadera naturaleza. Ha salido a relucir su verdadero yo, que es un yo antieuropeo. Las últimas declaraciones de Puigdemont pidiendo un referéndum sobre su salida, sobre la salida de Cataluña de la Unión Europea, como si no fuera bastante con salir de España para salir de la Unión Europea, y los insultos a Jean-Claude Juncker por parte de los políticos catalanes, como los insultos a Antonio Tajani, han puesto en evidencia que son otro partido antieuropeo más. ¿Qué esperamos el día 7 de diciembre? Una manifestación de partidos antieuropeos. Se les sumarán partidos de extrema derecha flamenca, probablemente de extrema derecha holandesa, quizá de extrema derecha francesa. Veremos la estelada convertida en la gran bandera antieuropea. Hoy en día la extrema derecha de muchos países, cuando va contra la Unión Europea, utiliza la estelada como bandera antieuropea, y aquí ha sorprendido y ha llamado mucho la atención el lema que han escogido, Despierta Europa, que es igual que aquel otro lema que tanto daño hizo en Europa en los años 30, que era el Despierta Alemania.
Sin duda, Bruselas se está convirtiendo en el centro no solo de la política europea, sino también de la política española en estas últimas semanas. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que tienes una agenda muy apretada. Gracias por compartir todas tus opiniones sobre estos asuntos que son tan importantes, sobre todo el de las amenazas tecnológicas que un país como España está viviendo en este momento. Muchas gracias y gracias por seguirnos en El País en Europa.